Bueno, bienvenidos compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Alberto Munevar, directivo de la AE, el equipo Fuerza Docente. Pues les da la bienvenida a este Facebook Live, eh, que es bien importante. Es un Facebook Live sobre una situación específica que es la reforma pensional y su posible, digamos, sus posibles implicaciones dentro del régimen especial o exceptuado. Eso nos lo van a aclarar ahorita la doctora Marcela Ramírez y la doctora Alexandra Ponte del Magisterio. Una situación que ha causado, digamos, bastante revuelo, inquietud en el Magisterio, que viene de tiempo atrás y que hoy vamos a abordar. Sin embargo, no podemos iniciar este Facebook Live sin nombrar la convocatoria para el próximo 18 de marzo, en donde los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores, sus sindicatos filiales, y ojalá la ciudadanía en general salga a las calles exigiendo la reforma laboral, la aprobación de la reforma laboral. La no aprobación de esta reforma laboral por cuenta de los mismos de siempre, que ya sabemos de qué partidos políticos son, implica condenar a nuestros hijos y a las generaciones venideras, incluso a los estudiantes que tenemos en este momento en el colegio, a una esclavitud en el mundo moderno, que es lo que se viene instalando, producto de toda esa andanada de neofascismos y de derechización de la política en el mundo. Y por otro lado, es importante también anotar aquí el decreto 277 que, digamos, reemplaza al decreto 1850 en cuanto a la jornada escolar, a la jornada laboral y a las asignaciones académicas. Son temas que tenemos que estar ahí muy pendientes para poder, digamos, hacer pedagogía y exigir nuestros derechos en las instituciones educativas. Entonces, no siendo más, creo que esos dos temas son fundamentales, pero no es el motivo de este Facebook Live, pero había que nombrarlos, es importante nombrarlos, no podíamos pasar sin hacerlo. Vamos a, obviamente, hablar sobre este tema de la reforma pensional, que también está ahí, también es, digamos, un asunto importantísimo porque es otra de las reformas del... El problema es que viene un lío jurídico porque, según algunos conceptos jurídicos, incluso un concepto del Ministerio de Trabajo, esta reforma pensional afectaría el régimen de los maestros y maestras. Luego sale el FOMAC dando también un concepto de que nosotros no estamos dentro de esta reforma pensional, que no cabe para nosotros, pero ahí está esa discusión. Para esa discusión tenemos invitadas a la doctora Marcela Ramírez. Bienvenida, doctora Marcela. Profe, qué gusto estar esta noche aquí con usted. Muchas gracias por la invitación. Un saludo pues a todos los docentes que se conectan en este momento para escuchar de esta problemática que es de los aspectos más importantes y más recientes que se está dando aquí en el magisterio. Vale, la doctora Marcela es abogada de la Universidad Libre de Colombia, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, maestrante en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, ex conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asesora jurídica de diferentes organizaciones sindicales, experta en legislación de docentes por más de 15 años. Y tenemos otra invitada de lujo también, la doctora Alexandra Ponte. Un saludo, doctora Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe Carlos. Un cordial saludo para la doctora Marcela, por supuesto para todos los docentes que se están conectando en este momento a través de la plataforma. Esperamos, obviamente, aclarar todas las dudas que le asisten en este momento a nuestros maestros de cara pues al concepto emitido por el Ministerio de Trabajo hace ya aproximadamente 15 días. Entonces, pues esperamos darnos un debate desde la parte jurídica interesante para nuestros maestros. Vale, doctora. Alexandra es abogada especialista en responsabilidad civil y del Estado, asesora jurídica de ADEC por más de 9 años, poquitico, y asesora de subdirectivas municipales de Soacha 3 años, Zipaquirá 2 años, Chía 1 año, y gerente de la firma Alexandra Ponte Mojica y abogados asociados. Entonces, bueno,
la explicación de cómo va a ser la dinámica del conversatorio. Hay unas preguntas, seguramente esas preguntas van a causar debates, entonces a poder entrar ahí a discutir, a hablar entre nosotros, a tratar de aclarar dudas, y al final vamos a pedirle a los compañeros y compañeras que están acompañándonos en este Facebook Live que nos puedan dejar sus preguntas y sus inquietudes ahí en el chat. Y vamos a escoger algunas de ellas al azar para que las doctoras las puedan contestar. Les pedimos también a los compañeros que están en este momento conectados que compartan ese link por todo lado, porque seguramente es un tema que le interesa a muchos maestros porque hay muchas inquietudes. Bueno, en primer lugar, digamos que vamos a entrar con el contexto de la reforma pensional, ¿sí? Digamos que cuáles son los puntos claves. Para eso tiene cada una aproximadamente 5 minutos. Los puntos claves de la reforma pensional que tenemos en este momento, ¿sí? Sin tocar a los maestros. ¿Cuáles son esos puntos claves de pronto para que los compañeros y compañeras la puedan entender? Porque sí escuchamos hablar de la reforma pensional, pero la gente no sabe, venga, ¿eso de qué trata? ¿Qué es lo que tiene? Y luego lo vamos a conectar con el tema magisterial. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves de la reforma pensional? La doctora Marcela. Cuando voy a apagar mi pantalla, espera, cuando voy a apagar mi pantalla, cuando yo vuelva a entrar en pantalla es que ya se te acabó el tiempo, ¿listo? Ok. Esa es como la señal. Listo. Listo. Pues, profe, básicamente la razón de ser de la reforma pensional obedece a algunas cuestiones muy puntuales. Primera, hay que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, no solamente para los pensionados de ahora, sino los pensionados del futuro. Es decir, es un planteamiento que se extiende a lo largo del tiempo, porque ahí hay estudios que revelan que en efecto los recursos van a ser insuficientes si no se toman medidas en hacer reforma pensional. Esos recursos van a escasear y van a poner en riesgo el pago de las mesadas pensionales, tanto de las personas que están pensionadas hoy en día como de los futuros pensionados. Primero. Segundo, se busca cerrar las brechas de desigualdad. Pues Colombia es un país que se ha caracterizado por esa situación, lastimosamente, donde pues vemos personas que escasamente logran una pensión de salario mínimo frente a otros trabajadores que tienen lo que en algún momento se llamó las megapensiones de 25 salarios mínimos, que por supuesto esas personas con una pensión menor han venido subsidiando a esas megapensiones. Y en la tercera clave o la tercera razón de ser de la reforma pensional es que tenemos que garantizarle el sostenimiento a los viejos de este país que por razones diversas no alcanzaron a pensionarse, razones diversas entre ellas, pues que son personas de escasos recursos, que nunca pudieron de pronto laborar o tenían un trabajo informal y a raíz de eso pues no se hicieron las respectivas cotizaciones al fondo de pensión correspondiente. Son más que todas esas personas que se encuentran en lo que conocemos por el CISBEN o personas que se encuentran en pobreza extrema. Y se crea entonces la renta básica, que es entregarle a ellos mensualmente un dinero para garantizarle su sostenimiento. Pues todo esto lo que implica son recursos. Y para garantizar que esos recursos ingresen al Estado y cumplir pues con estos objetivos, es necesario, bueno, entonces esa es la parte, digamos, como genérica, global, colectiva, de la razón de ser de la reforma pensional. Pero por supuesto que para poder contar con esos recursos, recaudar el dinero suficiente para que esos tres objetivos se logren, es necesario que todos aportemos un poco, ¿sí? Y ahí es donde ya la reforma no resulta tan atractiva y ahí es cuando la gente empieza a cuestionarse de si resulta o no conveniente la misma. ¿Por qué? Porque va a tener eso un impacto al momento de liquidarse la mesada pensional. En la medida que parte del aporte que hace un trabajador, y cuando digo parte del aporte ya lo tiene establecido la propia reforma, y es todo aquel que devengue hasta 2.3 salarios mínimos,
su cotización irá obligatoriamente a Colpensiones y se liquidará bajo el esquema del régimen de prima media con prestación definida, que lo viene regulando desde el año 1993 la Ley 100. Entonces, digamos, frente a eso, pues no hay ninguna variación de fondo. Es una forma de liquidación que ya todos la conocemos, estamos familiarizados de alguna u otra manera, porque esta norma viene acompañándonos de hace 30 años. Sin embargo, las cotizaciones que superen ese 2.3 salarios mínimos van a destinarse, o su aporte se tiene que girar o cotizar o aportar, consignar al fondo privado de pensión. Y entonces ahí ya empieza uno a ver que la liquidación en ese sistema que administran los fondos privados de pensión, que de hecho con la reforma también se cambia su denominación, ya no se van a llamar fondos privados de pensión, sino se van a llamar ACAIS. Pero digamos, en últimas, el concepto de lo que ellos administran sigue siendo igual que la Ley 100, que es bajo el esquema del régimen de ahorro individual. Y la forma de liquidar es completamente diferente. Ya cierro con esto, profe. Entonces, para poner un ejemplo, una persona que cotiza sobre 5.400.000 pesos, que aspiraba a una pensión del orden de 2.500.000, con la reforma esa pensión le va a quedar del salario mínimo. Entonces, al mirar esas cifras, pues es cuando ya la gente piensa, la reforma no es tan atractiva. Bueno, vale, gracias, doctora. Vamos con la doctora Alexandra sobre el mismo tema. Pues, ¿qué tendría usted que agregar sobre ese tema de la reforma pensional? Bueno, básicamente es importante advertir cuál es la esencia misma pues, de la reforma pensional de la Ley 2381-2024. Y pues básicamente la reforma pensional, como lo indicaba mi colega la doctora Marcela, pues busca definitivamente mejorar el sistema de pensiones en nuestro país. Las características principales de esta reforma pues es la integración del régimen público y privado pues de pensiones, mejora lo que tiene que ver el programa de adulto mayor, ofrece, como lo indicaban con antelación, una renta vitalicia pues a las personas que no cotizaron lo suficiente para obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, ofrece también una renta vitalicia a las personas con discapacidad y a las personas de pobreza extrema o en vulnerabilidad. Ya pasamos de hablar de los dos grandes regímenes que contempla la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que es importante tenerlos allí muy claro porque en la medida que avancemos pues en el conversatorio, vamos a hacer referencia a uno de ellos específicamente, que es el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Recordemos que el régimen de prima media en la Ley 100 de 1993, administrado por Colpensiones, el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las famosas AFPs, es decir, los fondos privados. Con la reforma pensional, pues lo que se hace es integrar. Ya no vamos a hablar de estos dos regímenes como lo conocíamos al día de hoy, sino que ya vamos a hablar es de unos pilares que nos trae la reforma pensional. Entonces tenemos allí el pilar solidario, tenemos allí el pilar contributivo, tenemos allí el pilar semicontributivo y el pilar de ahorro individual. Goza de toda mi atención, pues, aspectos muy puntuales de la reforma pensional que también lo abordaremos a lo largo de este conversatorio, y es que reglamenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias del 2023 de 2024 frente a la reducción de semanas de cotización para las mujeres hasta alcanzar o hasta llegar a 1.000 semanas, pues una reducción que se va a hacer de manera paulatina, como lo explicaremos más adelante. También la reducción de semanas de cotización para las mujeres que tengan hasta 3 hijos. Goza de toda pues mi atención el tema de la oportunidad de traslado, que lo abordaremos también a lo largo de este conversatorio, porque pues este tema específico establecido allí en el artículo 76, pues toca directamente a los maestros, pero hay que hacer unas aclaraciones allí pertinentes. Entonces se abre una oportunidad, se abre una ventana para que nuestros maestros, para que nuestras maestras o para que los trabajadores que hayan superado esas edades límites que nos traía la Ley 100 del 93, la Ley 797, puedan trasladar sus aportes del régimen de ahorro individual o del fondo privado a Colpensiones.
Como lo advertía la doctora Marcela, a pesar de que la esencia misma de la reforma pensional busca cerrar como esas brechas de pobreza extrema, busca llegar a más ciudadanos, a más colombianos, para que tengan acceso a una pensión, pues también esto conlleva a una reducción significativa pues de la mesada pensional. ¿Afecta esto al magisterio? Ya lo veremos como avancemos en este conversatorio. Vale, muchas gracias. Entonces, ese es como un primer contexto de lo que es la reforma pensional como tal, ¿no? Entonces, hay como unos conceptos que nos hacen entrar en materia. Pero bueno, empieza el tema aquí así de fondo. Sobre esta situación se ha hablado mucho. Cuando sale la reforma pensional, de una vez salieron algunos conceptos de oficinas de abogados diciendo, no, eso no toca al magisterio, no nos alertemos, tengamos mesura con eso. Luego viene un concepto del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Creo que la doctora Marcela Ramírez tiene que ver un poco con ese concepto del Ministerio de Trabajo. Y ese concepto del Ministerio de Trabajo dice, sí, ustedes los maestros ya no son régimen especial, no son régimen exceptuado, entonces esta reforma pensional sí tiene que ver con ustedes. Y luego sale un concepto del FOMAC muy corto, en un videito que rotó por todo lado, donde le vuelven a decir a los maestros, no se alerten, esto no tiene que ver con ustedes, ustedes son de régimen especial, exceptuado. Quiero que ahorita ustedes hagan como esas claridades de lo que es régimen especial exceptuado, porque hay muchos compañeros que no lo tienen claro, y ahí va el tema. Algunos compañeros y compañeras, en lo que hemos hablado y hemos discutido, decimos, venga, pero falta ahí un concepto del Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Ya dijo algo el Ministerio de Trabajo, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Entonces, digamos que ahí va el debate. Entonces, nuevamente, doctora Marcela, por 5 minutos, sobre eso, ¿cuál es su opinión desde el ámbito jurídico de todo este proceso legislativo? ¿Se fue el profe o soy yo? El profe. No, aquí sigo. Bueno, profe. Bueno, cuando se expide la reforma pensional, pues hay un artículo específico de la ley que establece que los regímenes especiales y exceptuados, pues no serán ni beneficiarios ni perjudicados por la reforma pensional. Entonces eso abrió la puerta al debate de si los docentes son régimen especial o exceptuados, pero que en últimas que conlleve a que ellos se les aplique o no se les aplique la reforma pensional. Pues yo soy desde el principio partidaria que los docentes son régimen especial, por lo tanto la reforma no les aplica. Sin embargo, empieza uno a escuchar diferentes voces provenientes del sector público, del sector privado, donde no tienen una voz única. Es decir, algunos decían no son régimen especial y otros por el contrario sí son régimen especial. Unos decían sí les aplica la reforma y otros no. Entonces yo dije, bueno, pues hay que salir de la confusión y pues qué más que preguntarle que al Ministerio de Educación, que es la cartera que ejerce competencia sobre el magisterio, para que nos responda. A mí particularmente, el Ministerio de Educación a la fecha no me ha respondido. Sin embargo, conozco de una petición de un docente que elevó en similar sentido preguntando también lo mismo. ¿La reforma pensional aplica a los docentes, sí o no? Y la verdad, él me compartió el escrito, que de hecho ese escrito también está divulgándose en las redes sociales. Es un concepto de parte del Ministerio de Educación, donde allí se establece, más o menos llevando la misma línea que ya lo dijo el Ministerio de Trabajo, y es que a los docentes sí les aplica la reforma pensional. Por supuesto, no a todos, porque hay que hacer una diferenciación. La diferenciación es en qué sentido, y es a quienes no se les aplica, básicamente, pues a los que ya están pensionados por aquello de los derechos adquiridos. Número 2, no se le aplicaría a los docentes vinculados antes del 26 de junio de 2003. No se les aplicaría a los docentes que se vincularon después del 26 de junio de 2003. Hoy en día no están pensionados, pero si es hombre, tiene más de 900 semanas cotizadas
y si es mujer, tiene más de 750 semanas cotizadas. A entenderse por semanas cotizadas la sumatoria de lo que el profe tenga acumulado en el fondo privado, en Colpensiones y en el FOMAC. Si al sumar los aportes hechos en los tres fondos, las 900 o las 750 semanas, también quedaría exceptuado o exonerado de la aplicación de la reforma pensional. En conclusión, ¿quiénes estarían o quiénes serían perjudicados por la reforma pensional? Todos aquellos maestros que se vincularon después del 26 de junio de 2003 y que a la fecha tienen, en el caso de los hombres, menos de, bueno, a la fecha no, excúseme, aclaro, al 1 de julio del 2025 no cuenten, en el caso de los hombres, con menos de 900 semanas y en el caso de las mujeres que tengan por debajo de 750 semanas. Entonces, a este grupo de maestros, que no sé, yo doy aquí una cifra, pueden ser 50.000 maestros, a esos 50.000 les aplicaría la reforma pensional. Entonces, sí es preocupante porque, bueno, yo publiqué un video con la respuesta que me dio a mí particularmente el Ministerio de Trabajo sobre esta problemática y donde ellos de manera categórica, sin ninguna duda, dicen, sí les aplica la reforma pensional porque ustedes no son régimen especial. El Ministerio de Educación da un concepto, también es un concepto un poco vacilante, no es tan categórico como lo hizo el Ministerio de Trabajo, pero donde apunta a que también los docentes se les debe aplicar la reforma pensional. ¿Eso qué suscitó, profe? Ya también con esto cierro. Que pues FECODE se alertó de la situación, FECODE el viernes de la semana pasada, o sea, estamos hablando de hace 3-4 días, se reunió con un funcionario del Ministerio de Educación, pues para decir, ¿cómo es esto? Pues nos sorprenden este tipo de respuestas y se comprometieron a que en conjunto Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación van a expedir, no sé qué documento será, si un concepto, si una circular, si algún tipo de escrito donde se haga la claridad, como ya sí lo hizo el FOMAC, de que a los maestros la reforma pensional no les aplica porque son un régimen exceptuado. Estamos esperando que se produzca ese documento pues para hacerle el análisis que requiera y pues lo que creemos es que va a salir como se conversó en esa reunión del viernes pasado. Vale, es decir, bastante preocupante esa situación porque pone a un número de maestros, digamos, en una situación de inquietud, digamos, de bastante expectativa frente a lo que pueda pasar respecto a esos pronunciamientos que usted expresa. Doctora Alexandra, su opinión sobre el tema. Bueno, yo me voy a permitir compartir pantalla para que observemos un poquito pues el concepto del Ministerio de Trabajo. Y de manera puntual, yo quiero hacer referencia a este párrafo del concepto, ¿sí? Porque si bien es cierto, la doctora Marcela advierte que es un concepto contundente, pues a mí me parece que es un concepto un tanto descontextualizado. ¿Y por qué considero que es un concepto un tanto descontextualizado? Porque si yo me voy a este párrafo del concepto, pues me habla del acto legislativo 01 de 2005, me habla del artículo 81 de la ley 812 de 2003, que nosotros siempre advertimos en las charlas jurídicas que hacemos que la ley 812 de 2003 pues rompe el magisterio en dos. Pero habla de que con la expedición o con la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 y en virtud del acto legislativo 01 de 2005, pues los regímenes especiales o exceptuados expirarían al 31 de julio del 2010. Y eso llama poderosamente mi atención desde la parte jurídica, porque el funcionario que emite el concepto, pues evidentemente desconoce los pronunciamientos que al respecto ha hecho el Consejo de Estado en consulta, ¿sí? En la sala de consulta de servicio civil, que ahorita pues haremos referencia a ella, donde cierra ese debate de si los regímenes especiales o exceptuados en virtud del acto legislativo 01 de 2005 efectivamente expirarían al 31 de julio del 2010.
Entonces, a mí me parece que es un concepto no tan contundente, más bien descontextualizado, de conformidad a la normatividad que rige a magisterio, Ley 91 de 1989, Ley 100 de 1993, artículo 279, la Ley 812 de 2003, posteriormente el Acto Legislativo 01-2005, pero también a la luz del presente jurisprudencial que cerró, digamos, ese tema de la expiración de los regímenes especiales o exceptuados al 31 de julio de 2010. Entonces, de entrada yo debo advertir que uno de mis criterios o el criterio que yo he manejado desde el mismo momento que se conoce el proyecto de reforma pensional es que no impacta al magisterio. Y no impacta al magisterio por ser un régimen más que especial, desde mi criterio jurídico, es un régimen exceptuado de conformidad a lo previsto en la Ley 91 del 89, de conformidad a lo previsto en la Ley 100 del 93, de conformidad a lo previsto en la Ley 812 de 2003 y en atención a la reiterada jurisprudencia que el mismo Consejo de Estado, que recordemos es el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, la misma Corte Constitucional, pues ha advertido. Entonces, desde mi punto de vista, haciendo énfasis un poco en el contenido mismo del concepto emitido por el Ministerio de Trabajo, mi conclusión es que no va a impactar la reforma pensional al magisterio. Ahora, ¿qué es necesario que FECODE esté pendiente? ¿Qué es necesario que FECODE, pues obviamente, en esas conversaciones y en esos acercamientos que tiene con el gobierno nacional, pues logre emitir algún documento que aclare esta situación para generar tranquilidad al magisterio? Bienvenido es. Pero quien realmente, en dado caso que se aplicara la reforma pensional, entraría a cerrar el tema, ¿sí? Pues sería el Consejo de Estado, que sería en el mismo sentido de los pronunciamientos o las consultas que ya ha referido al respecto, o la misma Corte Constitucional. Y yo veo un poco inviable que la Corte Constitucional vaya en contravía del mismo pronunciamiento de la reiterada jurisprudencia que ha tenido al respecto por años. Entonces, desde mi criterio, repito, y en atención al contenido mismo del concepto, para mí la reforma pensional, desde el mismo momento en que se conoce el proyecto, pues no está llamada a aplicarse al magisterio y más adelante, a la luz de la Ley 91 del 89, pues advertiré por qué tampoco es viable. Bueno, hay un tema de debate. Creo que es importante aclarar en este momento porque ahí están preguntando los compañeros y compañeras el tema de régimen exceptuado o régimen especial, porque esos dos conceptos se aparecen en este concepto del Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, aclaremos qué es régimen especial, qué es régimen exceptuado. No sé si una de ustedes escoge el especial, lo explica, y la otra escoge el exceptuado y podemos empezar con eso. Entonces, no sé, doctora Marcela, si nos puedes hablar sobre el régimen especial. ¿Qué es el régimen especial? Pues los maestros tienen un régimen especial en atención a la siguiente situación. Primero, debemos devolvernos hasta 1993, cuando se expide la Ley 100, y allí textualmente el artículo 79 dice que a los docentes no se les aplicará esa nueva reforma pensional, porque la Ley 100 fue una gran reforma pensional que tuvimos los colombianos, y le dice: esta nueva reforma pensional o este nuevo sistema pensional no se le aplicará a los docentes, quedarán exceptuados del sistema. Y bueno, entonces los docentes siguen disfrutando de los beneficios pensionales que traían con la Ley 33 de 1985. Sin embargo, esa situación tiene una gran modificación, como lo apunta la doctora Alexandra, con la Ley 812 del 2003, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe. Se me olvidó. Álvaro Uribe. Artículo 81. Ese señor. Artículo 81 dice: los docentes que se encuentren vinculados antes de la expedición de la ley, le vamos a respetar sus derechos, se siguen pensionando en las condiciones que traían de tiempo atrás. Sin embargo, los que se vinculen a partir de la fecha de expedición de esta nueva disposición
van a quedar cobijados en lo que concierne al régimen de prima media con prestación definida que está establecido en la Ley 100. Entonces, ahí ya encontramos un punto de diferenciación que tienen los maestros respecto de los demás trabajadores. Porque la Ley 100, en lo que atañe a la materia de pensión, está estructurada bajo dos columnas. Y uno es el régimen de prima media con prestación definida y el otro es el régimen de ahorro individual. El primero, que es el de prima media, lo administra Colpensiones. El segundo lo administran los fondos privados. Pero entonces, de los dos componentes pensionales que tiene la Ley 100, la Ley 812 le dice, no le voy a aplicar, sino lo que tiene que ver con lo respectivo al régimen de prima media con prestación definida. Entonces, eso ya nos pone en un margen diferente. En segundo lugar, para los hombres, no le vamos a aplicar la edad de los 62 años como requisito para pensionarse. 62 años, profe, por ahí vi un comentario de una docente que decía, un docente que los maestros se pensionan a los 65. De hecho, ningún colombiano se pensiona a los 65. La regla general con Ley 100 es pensionarse hombres a los 62 y ahí ya marcamos también un punto de diferencia respecto de los demás y es los hombres docentes que están afiliados al FOMAC se pensionan en la misma edad que las mujeres, 57 años. Y el tercer elemento que me parece el más importante, aquí la doctora Alexandra hizo un completo análisis de por qué los docentes no se les sabe de aplicar y ella lo explicó muy bien. El acto legislativo 01 del 2005, la ley 812, la ley 100, eso es estupendo. Pero es que traer un componente adicional que es el que marca mayor diferencia a los demás trabajadores colombianos. Y es que los docentes tienen un fondo único. Ustedes en virtud de la ley 89, la ley 81 del año 89, que es la que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues ya se separaron automáticamente de los demás trabajadores colombianos. Porque bien lo sabemos, este fondo atiende salud, pensión, entre comillas, riesgos laborales, aunque ahí tiene una connotación diferente, y otras prestaciones que ese fondo de manera única a través de una unidad de caja, que es la forma con la que se administra contablemente este fondo, y esto no ocurre con los demás trabajadores. Los demás trabajadores tienen que escoger una EPS para que les atienda la salud, o ir a Colpensiones o a una AFP para que le atienda la pensión, una ARL para que le atienda las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, otro fondo para que le atienda las cesantías. Todas estas prestaciones que están a cargo de diferentes fondos dispersos allá para los demás trabajadores, aquí se encuentran agrupados en el único fondo que es el magisterio. Entonces, aparte de las razones jurídicas, insisto que ya la doctora Alexandra explicó suficientemente, pues está esta adicional que es la naturaleza del fondo y la afiliación que tienen solamente. Fíjense que solamente están afiliados los docentes, ni siquiera el personal administrativo de una institución educativa. La secretaria de su institución educativa, profe, está afiliada, como ya les digo, a la EPS, a Compensar, a Sanitas, etcétera, pero no al FOMAC. Entonces, estas razones creo que son las que ayudan a distinguir que los maestros gozan de un régimen especial en materia pensional. Listo, profe. Ok, doctora. Bueno, doctora Alexandra, ¿cuál es la diferencia específica entre esos regímenes especiales y esos regímenes exceptuados? Porque uno escucha charlas de otros abogados, pues no voy a nombrarlos acá, pero se hacen una diferenciación muy específica entre lo que son regímenes exceptuados y regímenes especiales. Entonces, si usted nos puede explicar esa diferencia, sería bien importante para que los compañeros y compañeras en las instituciones educativas les quede claro. Sí, mira que el mismo concepto, pues la doctora Marcela, que lo conoce a la perfección, nos habla de que los dos únicos regímenes especiales en la actualidad existentes es el de presidencia y es el de las fuerzas militares, ¿sí? Entonces dice que para el magisterio pues ya no existe un régimen especial, ¿sí? Y de allí parte para advertir pues la aplicación de la reforma pensional a los docentes del magisterio. El régimen exceptuado pues tiene unas características específicas o unas condiciones muy particulares, porque básicamente es la aplicación de normas especiales con las reglas de cálculo, liquidación,
para efectos de su reconocimiento pensional. Y entonces la doctora Marcela habla de la Ley 91 de 1989, que es la norma marco, ¿sí?, de creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y en su artículo 4, pues básicamente nos da las características y nos advierte de entrada que todos los docentes que ingresen o que hayan ingresado antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 del 89 o que ingresen con posterioridad, pues van a ser automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que va a ser el encargado de manejar los recursos. Es una cuenta especialísima en manejo de recursos por parte del Estado, sin personería jurídica, pero advierte que es el que maneja la totalidad de las afiliaciones o los recursos del magisterio. Y ahí me parece que es muy importante centrar el debate frente a si dado caso llegara a aplicarnos la reforma pensional, si una parte la administraría el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otra parte la administrarían la SACAI, que todos conocemos como fondo privado, y desde mi criterio jurídico, pues la respuesta allí es no, porque todos los recursos, en su integridad los recursos del Magisterio, pues son administrados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo, la Ley 812 de 2003 nos advierte que a partir de la entrada en vigencia de la misma, que es el 27 de junio del año 2003, pues ya los maestros les aplicarán las reglas, ojo, las reglas pensionales previstas en la Ley 100 de 1993, régimen de prima media, las reglas. No quiere decir que automáticamente me les empiece a aplicar la Ley 100 de 1993, sino que tendrán las reglas establecidas para efectos del reconocimiento pensional, a saber, las 1.300 semanas de cotización para hombres y para mujeres, y pues obviamente nos dice que a excepción de la edad que queda unificada para mujeres y para hombres en 57 años de edad. Entonces nos aplica, nos marca el derrotero de las reglas, más no nos mete allá directamente en la Ley 100 de 1993. Y la doctora Marcela hacía referencia a la Ley 100 del 93, artículo 279, que claramente pues nos exceptúa o exceptúa al magisterio, pues obviamente de la aplicación como tal de las reglas pensionales previstas en la Ley 100 de 1993. Para mí, magisterio no es un régimen especial, es un régimen exceptuado. Y así lo ha entendido también el Consejo de Estado. Por ejemplo, si vamos a sentencias que haya referido, expedido a lo largo de los últimos años, pues podemos advertir la misma sentencia de unificación del 25 de abril del 2019, donde hace referencia al régimen exceptuado del magisterio, por mencionar algunas. Pero también podríamos advertirlo, doctora Marcela, en el análisis que hace el Consejo de Estado en la sentencia que profiere el año pasado para revisar el tema de la compatibilidad entre salario y entre pensión de los maestros 1278 de 2002. Y entonces habla que todavía está vigente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y que por tanto esa compatibilidad podría llegar a ser viable, pues no ha sido proscrita. Entonces, eso me llama poderosamente la atención para advertir que estamos en un régimen exceptuado, pero que definitivamente, contrario a lo advertido por el Ministerio de Trabajo, pues es inaplicable las reglas del régimen contributivo, del pilar contributivo y del pilar semicontributivo de la reforma pensional Ley 2381 de 2024. Y así lo advierte. Ese era el querer del legislador. El ministerio o el funcionario del ministerio pues no nos puede decir cosa contraria. Pues allí en su artículo primero, en artículo tercero, parágrafo primero de la Ley 2381, hace referencia a que quedan excluidos de la aplicación del pilar contributivo, del pilar semicontributivo, los regímenes especiales y exceptuados. Entonces, si el ministerio me viene a decir los únicos regímenes especiales que existen en Colombia hoy o que están vigentes es la presidencia y de las fuerzas militares, pues el régimen exceptuado del magisterio está también exento de la aplicación, pues está vigente y está exento de la aplicación de la reforma pensional.
Gracias, doctora. Yo coloco aquí en pantalla esta última parte de este concepto de Wilmer Andrés Pachón, subdirector de pensiones contributivas, donde dice básicamente, vea, finalmente se le reitera que los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones, diferentes a los antes mencionados, expiraron el día 31 de julio del año 2010. Yo quiero entender en qué se basa este concepto para establecer que expiraron ese día, y cuando se coloca de esa manera, pues lo que le da a entender a cualquier persona, digamos, que no esté contextualizado y que no tenga el conocimiento en esto, es que se acabaron los regímenes especiales y los exceptuados, y entonces nos van a pasar, porque o sea, ese es el temor. Un maestro de aula lee esto e inmediatamente dice, nos van a pasar todos o vamos a ser objeto de la reforma pensional. Entonces, ¿en qué se basa este señor para decir que esos regímenes expiraron el día 31? ¿Y cuál es el argumento para decirle, vea, está equivocado? O sea, así desmenuzadito para que los compañeros lo puedan entender. Doctora Marcela. Pues es que eso ya lo explicó la doctora Alexandra, sin embargo, recabemos. El acto legislativo 01 del 2005 es el que pone los límites a los regímenes especiales porque se buscaba que hubiese igualdad, que todos los trabajadores colombianos se pensionaran todos con las mismas condiciones y no que unos tuvieran un trato preferente. Por eso, paulatinamente se han ido desmontando los regímenes pensionales. Mire, antes de la ley 100 de 1993, en Colombia habían más de 120 sistemas de pensionarse los colombianos. Y eso dependía, porque las entidades territoriales tenían autonomía en pensionar. Entonces ahí teníamos, y cada entidad estatal, teníamos a los pensionados de Ecopetrol, teníamos a los pensionados de Telecom, y etcétera, etcétera. Habían más de 120 formas de pensionarse los colombianos. Entonces, y eso pues estaba generando un costo altísimo. Por eso entonces poco a poco, a lo largo de los años y la gran reforma pensional que se da con la ley 100 de 1993, tratamos de igualar a todos. Sin embargo, FECODE haya hecho su lucha pues para que no los tengan en consideración a los demás trabajadores y han logrado mantenerse al margen de esas reformas. Entonces sale la ley 100 de 1993 y luego para reforzar aún más el tema de la eliminación de todos los regímenes especiales, se expide el acto legislativo 01 del 2005, pero como siempre la redacción de las normas permite diversas interpretaciones. La norma está en vigor, pero la norma fue estudiada por el Consejo de Estado y fue producto de una consulta que eleva al Ministerio de Educación. Le dice, venga, es que ese acto legislativo es un poco confuso. Finalmente a los docentes nos va a expirar el régimen especial que tenemos, como lo dice la norma a 31 de julio del 2010. Y el Consejo de Estado hace un análisis pues, de las normas que han venido rigiendo en materia pensional a los docentes durante por lo menos los últimos 50 años para llegar a la conclusión que ya todos sabemos. 1. El régimen pensional de los docentes, tal y como estaba concebido con la ley 812 del 2003, continúa, a pesar de que el acto legislativo había establecido como fecha límite al 31 de julio del 2010. Primero. Segundo, que se estableció qué regla general se aplica con base en esta interpretación que da el Consejo de Estado, es que en efecto, para los maestros que ingresaron antes del 26 de junio de 2003, conservan las reglas de pensión de jubilación establecidas en la ley 91 del 89 y en la ley 33 del 85. Por otro lado, los que ingresaron posterior a esta fecha, pues ya se les aplica el régimen de prima media con prestación definida establecido en la ley 100. ¿Hasta cuándo? Y el mismo Consejo de Estado lo dice. En el caso de los primeros maestros, que es decir, los vinculados antes de 2003, para ellos, ¿cuándo les expira ese régimen pensional? Pues hasta que se pensione el último de los docentes. ¿Cuánto se demorarán? Todavía hay docentes que hasta ahora están tramitando su pensión y pues hasta el último que se pensionen seguirán disfrutando de ese régimen especial. Por lo tanto, pues el funcionario del Ministerio de Trabajo que dio este concepto se quedó corto, profe. Sí. Vale, muchas gracias, doctora Marcela. Bueno,
tendríamos aquí que entender, digamos, otro tema, y es que en algún momento también se dio la información de que si tenían 900 semanas, 700 semanas, entonces que lo mejor era pasarse a Colpensiones, y hay muchos compañeros que preguntan sobre eso. ¿Me paso a Colpensiones? ¿No me paso a Colpensiones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Eso es lo que expresan los compañeros en las instituciones educativas. Es decir, con toda esta reforma pensional, ¿me tengo que pasar a Colpensiones? ¿No me tengo que pasar a Colpensiones? ¿Me quedo quieto? ¿Reclamo el dinero? ¿Tengo bono pensional? Son las preguntas que hacen los compañeros y compañeras. Sobre eso, ¿qué tendrían que decirnos, doctora Alexandra? Bueno, hay un articulito muy interesante de la reforma pensional de la ley 2381. Me voy a permitir compartir pantalla, profe, si me permites, allí. Que es el artículo 76. Este artículo básicamente fija una regla o una ventana pensional o de oportunidad para que más bien todos los trabajadores, sean del sector público, sean del sector privado, que hayan superado las edades que establecía la ley 100 del 93, la ley 797 de 2003, pudiesen trasladar sus aportes, si los tenían en un fondo privado, a Colpensiones o viceversa. Este artículo básicamente nos decía o nos daba dos condiciones para tal efecto. Él nos decía, si usted es mujer y superó los 47 años de edad, ¿sí?, no se preocupe, va a tener un término de 2 años contados a partir del mes de julio del año 2024 y hasta julio del año 2026, para que si usted superó ese límite de edad y no ha podido trasladar sus aportes y lo quiere hacer, pues lo pueda realizar. Es la primera condición, haber superado la edad límite, que sería 47 años. Pero nos da una segunda condición y nos dice, ojo, si usted superó los 46 años, podrá hacerlo siempre y cuando tenga por lo menos 750 semanas de cotización. Y entonces, en ese momento se advierte de que, pues, si usted tenía 750 semanas, sin importar si esas semanas las había cotizado en el sector privado, Colpensiones o AFP, o si las había cotizado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues usted podía, a través de un trámite sencillo de doble asesoría administrativo, sin necesidad de abogado, sin necesidad de un proceso, pues devolver o trasladar sus aportes. Sin embargo, viene un decreto reglamentario de ese artículo de oportunidad de traslado, donde ya advierte o reglamenta las condiciones, nos dice básicamente que esas 750 semanas, o en el caso de los caballeros las 900 semanas que hacen exigible para poder acceder a la oportunidad de traslado, pues se tendrían que haber realizado o cotizado exclusivamente o en Colpensiones o en un fondo privado. Entonces me excluyeron a los tiempos cotizados de los maestros en el magisterio. Y eso pues debe tener una razón de ser. Es decir, no puede ser que a mí para unas cosas me digan, si usted tiene 750 semanas, como es el régimen de transición que advertía la doctora Marcela al iniciar el conversatorio, sin importar si están en un fondo privado, en Colpensiones o el magisterio, pues entonces va a ser o no va a ser beneficiario del régimen de transición, pues para efectos de la oportunidad de traslado, pues me digan no, porque solamente le voy a tener en cuenta 750 semanas si usted las cotizó en fondo privado y Colpensiones, pero lo del magisterio no. Y así hemos tenido bastantes casos de maestros y maestras a lo largo del país, pues que me les han dicho, si usted tiene 750 semanas con Colpensiones y fondo privado, perfecto, le acepto el traslado. Pero si usted tiene menos de esas 750 semanas y no le voy a tocar lo de magisterio, pues no puede acceder a la oportunidad de traslado. Entonces, la oportunidad de traslado es una ventana que para el magisterio se quedó un poco corta en virtud del decreto reglamentario del artículo 76 de la ley 100 del 93. Sin embargo, la recomendación que yo le estoy haciendo a los maestros que me consultan es, venga, verifiquemos cuántas semanas usted tiene entre Colpensiones y el fondo privado. Y si usted, siendo mujer, me completa las 750 semanas, me supera los 47 años,
pues vaya, no lo dude, traslade sus aportes del fondo privado a Colpensiones. Si usted es caballero y superó la edad límite para poder trasladar sus aportes, que eran 52 años, y tiene 900 semanas cotizadas en un fondo privado en Colpensiones, no lo dude, vaya, traslade sus aportes del fondo privado a Colpensiones. Pero que un maestro que complete esas 750 semanas con magisterio pueda ir y acceder a través del trámite de doble asesoría a la oportunidad de traslado, pues les cuento, mis queridos maestros, que por lo menos ya 3 meses, 4 meses que los fondos privados revisan su historial, solamente tienen en cuenta los aportes de fondo privado, solamente tienen en cuenta los aportes de Colpensiones, y si no me completa, pues obviamente las semanas ya advertidas, pues nos van a decir qué pena, pero no podemos efectuar ese traslado. Esto obligaría, esto lo dejo, digamos, ahí en interrogante, a que el maestro o la maestra que no tenga esas 750 semanas o que no tenga esas 900 semanas y que no pueda acceder a esa oportunidad de traslado, deba demandar la ineficacia de la afiliación ante la jurisdicción ordinaria laboral. Bueno, mi criterio jurídico es: no a todos les conviene realizar el traslado de sus aportes de fondo privado a Colpensiones, pero a un grupo pequeño de maestros, bueno, no tan pequeño, diría yo, a un grupo de maestros como por ejemplo provisionales, que tengan como única expectativa jurídica la reclamación o el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, donde las reglas pensionales pues me dicen que son 20 años de servicio sector público y sector privado siempre y cuando sus cotizaciones hayan sido realizadas, ¿sí?, a Colpensiones y tenga unas semanas de cotización en el fondo privado. En esos casos específicos, cuando es la única opción pensional que tiene el maestro, pues ahí yo llevo algunos casos donde se hace necesario o se hizo necesario acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para adelantar el trámite de ineficacia de la afiliación y que por ende, pues esos aportes que usted tenía en el fondo privado retornaran a Colpensiones. Pero no para todos, porque también se abrió a debate durante un tiempo si eran válidos los tiempos cotizados por el maestro en el sector privado ante una AFP para el reconocimiento de una pensión de vejez. Hay un conceptico ahí cargado en la página del FOMAC desde hace ya tiempo en preguntas frecuentes, donde la pregunta básicamente era: si yo fui vinculado o vinculada después del 27 de junio de 2003, es decir, a la entrada en vigencia de la Ley 812, y tengo aportes realizados en un fondo privado, ¿me los tienen en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez? Clara y contundentemente el FOMAC dice: son válidos, por supuesto que son válidos, ¿sí? Ya tenemos varios maestros pensionados 12 y 78 bajo los parámetros o aplicando las reglas de la Ley 100, pensión de vejez, 1.300 semanas de cotización, donde me han tenido en cuenta esas cotizaciones realizadas en un fondo privado con las cotizaciones realizadas en el FOMAO con el tiempo de servicio prestado ante el magisterio para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez. Vale, doctora, muchas gracias por esa explicación tan amplia. Quisiera preguntarle a la doctora Marcela cuáles serían los principales riesgos o ventajas en el caso de esos maestros que puedan ser afectados por esa reforma pensional. ¿Cuáles serían esos riesgos, esas ventajas si se presentase esa situación? Pues el riesgo lo hablábamos, profe, en la introducción, y es que si teníamos una expectativa de una determinado monto de pensión, porque la pensión iba a ser liquidada al 100% por el FOMAC, pues ya no va a ser así. De hecho, profe, voy a compartir pantalla acá un momentín, sí, claro, donde yo traigo... aquí no, esta no es. Retrocedamos aquí un poco. Aquí específicamente en este punto. Ahí vemos en una columna que dice cómo quedaría una mesada sin reforma pensional. Este monto lo tomo de dónde, porque eso pues tiene un origen. Esto es de un docente que está en el grado 3 AM.
Entonces, haciendo el promedio salarial de los últimos 10 años, suponiendo que él siempre ha estado estos 10 años en la tarifa AM, la pensión sin reforma pensional, es decir, cubierta al 100% por el régimen de prima media, es de 2.300.000 pesos. Pero si hace maestro, le aplica la reforma pensional, ya no va a liquidarse su pensión bajo el concepto del régimen de prima media, sino con la nueva figura que establece la reforma pensional, que es la pensión integral de vejez, pues el FOMAC va a aportar 1.278.000 pesos. Estas son cifras aproximadas. En lo de la calle es aproximado porque no tiene un sinnúmero de factores y de componentes para hacer la liquidación. Pero esto es partiendo del presupuesto que ese docente en el fondo privado o en la CAI, ahí tengo un error de ortografía que no lo he corregido, le falta una C a ese CAI, es de 106.000 pesos, en el entendido que le haya acumulado en esa CAI 30 millones de pesos. En total, su pensión que quedaría sería de 1.385.000 pesos, si nos damos cuenta es inferior al salario mínimo. Ningún colombiano puede devengar una pensión inferior al salario mínimo, entonces la Secretaría de Educación, ¿qué tendrá que hacer? Ajustársela al salario mínimo que está en 1.423.000 pesos. Entonces, ese, profe, es, digamos, de los riesgos que yo he advertido. Por supuesto, también hemos dicho que no todo es malo en la reforma. Y la doctora Alexandra también lo reseñaba hace un momento. ¿Qué tiene bueno la reforma? Primero, el tema de la edad para las mujeres, porque se nos va a permitir a las mujeres gradualmente no tener que acreditar 1.300 semanas de cotización, sino nos bastará llegar a 1.000 semanas para podernos pensionar. Para este año ya está haciéndose la reducción de 25 y 25 semanas durante cada año para llegar al 2036 con esa meta de las 1.000 semanas. Otro beneficio. El del tema de que nos van a reducir las semanas en el caso de las mujeres que tengan hijos. Se reduce por cada hijo 50 semanas. Y no sé, ¿se me escapa otro? Doctora Alexandra, por favor. Pero creo que esos son básicamente como los beneficios que uno encontraría más importantes a destacar con la reforma. O sea, en tema de la reducción de semanas para mujeres, 1.300 es lo que tú dices. De pronto, doctora Alexandra, ¿cómo si nos puedes desmenuzar ese tema de la disminución de semanas para las mujeres? Y hay algunos compañeras que me han preguntado, venga, ¿y por número de hijos también? ¿O cómo funciona eso? Porque no hay mucha claridad, entonces... Sí, no es que me aplique de plano, digamos, el tema de la reducción de las semanas de las 1.300 a las 1.000 y que automáticamente también me aplique el tema de la reducción de las semanas por hijo, ¿sí? Hay unas reglas que trae la ley 2381-2024 donde dice que se procederá a hacer la reducción de semanas por hijos si la mujer aún no alcanza a la completitud con la reducción de las semanas de cotización para alcanzar el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez. De pronto es importante también contextualizar, lo advertíamos al iniciar el conversatorio, de dónde viene el tema de la reducción de las semanas de cotización, porque básicamente es un pronunciamiento que hace la Corte Constitucional en dos sentencias. Una sentencia proferida en el año 2023 para el régimen de prima media administrado por Colpensiones, entonces todos dijimos, pues solamente le aplica a las trabajadoras afiliadas a Colpensiones o cotizantes a Colpensiones. Pero después, en el año 2024, la Corte Constitucional emite una nueva sentencia y dice, también vamos a aplicar las reglas al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a todas las AFPs para efectos del reconocimiento de la pensión mínima de vejez. Porque recordemos que con la ley 100, estos dos regímenes, por ejemplo, era un plus, o me parece que era algo importante o interesante, o para reconocer del régimen de ahorro individual con solidaridad de las AFPs, que tenía una modalidad pensional conocida como la pensión mínima de vejez, y era pensionarse si se completaba 1.150 semanas de cotización. Entonces la Corte hace un análisis ahí en el año 2024 y dice, también se la vamos a aplicar estas reglas de reducción de semanas de cotización a las AFPs para disminuir de 1.150 semanas de cotización
a 1.000 semanas de cotización. Obviamente no de manera inmediata, sino de manera paulatina por año hasta completar las 1.000 semanas de cotización. Y en estas sentencias de la Corte Constitucional, pues le decía, Gobierno Nacional, usted va a tener un plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2025 para efectos de reglamentar este tema de la reducción de semanas. Si no lo hace, pues aplicaremos las reglas que yo le voy a dar. Y ahí es cuando sale la reforma pensional e implementa el tema de la reducción de las semanas de cotización y habla que a partir de este año pues ya empieza una reducción de 25 semanas y así año a año hasta que se dé la reducción de las 1.000 semanas de cotización. Vale la pena también advertir pues que aquí existe pues duda si de plano el FOMAC ¿sí? empezaría a reconocer las pensiones de nuestras maestras aplicando la reducción de las semanas de cotización. ¿Sí? Entonces yo creería, no sé la opinión que le merece aquí a la doctora Marcela, y es que inicialmente el FOMAC, ¿sí? a través de las secretarías de educación, pues va a negarnos ese derecho, les va a negar ese derecho a las mujeres al reconocimiento de la pensión de vejez con la reducción de las semanas, lo que obligaría de cierta manera a que la maestra pues tenga que acudir a una acción de nulidad y restablecimiento de derecho para efectos de que en virtud del principio de favorabilidad pues le apliquen la regla o la norma general sobre la especial, ¿sí? En gracia y discusión que aplicara la reforma pensional, obviamente para nuestras maestras. Y en virtud del principio de favorabilidad, que es una temática que a lo largo de los años el Consejo de Estado ha advertido, y es que nos dice que no se puede negar un derecho a quien pertenezca a un régimen especial que trae consigo pues la norma general. Es decir, no sería justo, no sería equitativo, no sería favorable pues obviamente para esa persona. Entonces, amanecerá y veremos si el magisterio automáticamente aplica la reducción de las semanas o si se hace necesario que la maestra tenga que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacerlo efectivo. También tocaría revisar si vale la pena hacerlo, ¿sí? Para efectos de incremento del porcentaje que se aplicaría sobre el ingreso base de liquidación, que para eso pues le serviría, digamos, a una maestra, o si se hace muy necesario para que se dé como esa lucha jurídica que puede llegar a durar de 3 a 5 años. Entonces, esos son como los pros y los contras que yo le veo al tema de la reducción de las semanas en el caso de nuestras maestras. Vale, bueno, vamos a ir cerrando un poco. Ha estado muy nutrido este conversatorio. Hemos alcanzado 100 espectadores, 100 maestros y maestras. Igualmente va a quedar grabado ahí en el Facebook Live de nuestro equipo Fuerza Docente y lo vamos a estar difundiendo. Lo vamos a subir también a YouTube para que quede ahí en ese archivo digital, porque seguramente será materia de consulta para muchos maestros y maestras. Esto es un tema que seguirá en desarrollo. Bueno, resumamos entonces. Somos régimen exceptuado. Los maestros y maestras somos régimen exceptuado. Listo. Esa es como una conclusión. Pregunto, ¿los derechos adquiridos en materia pensional están protegidos constitucionalmente? Sí, profe, por supuesto que sí, eso es indiscutible, pero mire, para completar lo que dijo ahorita la doctora Alexandra en torno a la problemática de si se va a aplicar, o sea, partiendo del presupuesto que la reforma pensional no les va a aplicar a los docentes. ¿Y qué va a pasar con el tema de la reducción de las semanas en el caso de las mujeres? Bueno, sabemos que la reforma constitucional, la reforma pensional ahorita está siendo cuestionada ante la Corte Constitucional. Se han presentado diversas demandas, donde algunos han demandado por la totalidad de la reforma, otros por apartes allí. Pues habrá que esperar también qué dice la Corte Constitucional al respecto. Se supone que hasta hace un par de semanas todo indicaba a que la reforma la iban a tumbar. No sabemos qué va a ocurrir porque también tengo entendido que hubo cambio de ponente y que puede ser que este nuevo ponente traiga una ponencia diciendo que sí se va a declarar la exequibilidad de la reforma pensional.
Ahora, ¿qué pasa si se declara exequible la reforma? Pues habrá que solicitársele a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de ese artículo, que la verdad ahorita no lo tengo presente, cuál es el artículo que ordena la reducción de las semanas para las mujeres, en el entendido que la norma se ajusta a derecho, perfecto, cumple un fin loable, pero que esa norma debe extenderse también a los regímenes exceptuados y especiales, como es el caso de los maestros. Si se logra esa declaratoria por parte de la Corte Constitucional, pues le estamos ahorrando miles de problemas que ahí los planteó clarísimamente la doctora Alexandra, los miles de problemas que se van a enfrentar las maestras, porque donde les nieguen la reducción de las semanas cotizadas, la maestra va a tener que enfrascarse en una demanda judicial que por lo menos le va a demorar 2-3 años. Y ella lo mencionaba. Vale la pena una demanda, digamos, por 50 semanas, pero el derecho pensional que está en juego, es decir, es lastimoso que, digamos, la maestra va a tener que enfrentarse a esa dura problemática solo por tener un régimen especial. Y entonces por tener, si yo muy contenta que me digan que tengo un régimen especial, pero en las últimas, pues ya no quiero ser tan especial y quisiera que me aplicaran esas normas que vienen del régimen general. Ahí creo que también tiene un papel importante en este momento la Corte Constitucional sobre el pronunciamiento de esa reforma. ¿Cómo va a quedar? Por supuesto que si llegase a declararse exequible, haremos el análisis respectivo y si se declara inexequible, pues miraremos qué aparte se declarará inexequible para mirar el impacto también que eso pueda tener en el magisterio. Vale, bueno, vamos aquí con algunas preguntas que ponen la audiencia. Dice, tengo 629 semanas con el régimen privado y 500 semanas con FOMAC. Tengo 60 años y mi duda es con qué régimen me pensionaré en 3 años cuando tenga el tiempo. Creo que a esa pregunta le hace falta algo, ¿no? Si es 1278 o 2277. Sí, la primera pregunta hay que hacerle a la profe. Fecha en que ingresó como docente de colegio público por OPS en propiedad en provisionalidad, la fecha, para determinar si ella está antes de la reforma del 812 o después de la reforma de la ley 812. Vale. En caso de que fuera antes del 812, doctora Alexandra, ¿cuál sería la respuesta para esta docente? Bueno, recordemos que los maestros vinculados antes de la entrada en vigencia de la ley 812-2003, antes del 26 de junio de 2003, así sea a través de una orden de prestación de servicio, a través de una provisionalidad, a través de una interinidad o que estuvieron laborando un tiempo en un ente tutorial, por X o Y razón se retiraron y se volvieron a vincular después de la entrada en vigencia de esta ley 812, pues tienen la posibilidad de lo que algunos de nosotros como juristas hemos denominado la recuperación de los beneficios pensionales. Que palabras así para que nos entiendan, pues es que un maestro, aún siendo 1278, por el hecho de haber estado vinculado antes del 26 de junio de 2003, pues pueda pensionarse como un maestro 2277, bien a través de una modalidad pensional de jubilación o bien a través de una modalidad pensional de jubilación por aportes. Básicamente, los requisitos para adquirir ese derecho pensional, en el caso de mujeres y hombres, 55 años de edad y 20 años de servicio exclusivos en el magisterio, en el sector público oficial. Entonces, allí tendríamos que mirar con la profe Carmen, número 1, si estuvo vinculado antes de la fecha en mención. Número 2, si cumplió ya los 55 años de edad. Número 3, si tiene 20 años de servicio exclusivos con el magisterio, ¿sí? Para poder determinar si le aplicaría las reglas pensionales previstas en la ley 91 del 89, ley 33 de 1985. Esto que conllevaría pues que la maestra sea pensionada con el 75% del promedio de salarios devengados en el año anterior a su estatus, a la luz obviamente de la sentencia de unificación del Consejo de Estado emitida el 25 de abril del año 2019, y de manera compatible, pues ese salario y esa mesada pensional. Si no tiene una vinculación efectiva antes del 27 de junio de 2003 con el magisterio, pues le aplicaría automáticamente, de conformidad a lo que hemos hablado hoy, pues las reglas establecidas en la ley 100 del 93, se pensionaría con
57 años de edad y se pensionaría con 1.300 semanas de cotización que le permitirían computarlas lo que tenga laborado en el magisterio más lo que tenga cotizado en el sector privado, bien a Colpensiones o bien a una AFP. Esto obviamente queda en materia de desarrollo conforme a lo que disponga el FOMAC, conforme a lo que disponga el Ministerio de Educación Nacional y frente obviamente a lo que pase con la reforma pensional. Vale, listo. Para la doctora Marcela. Digamos que la siguiente pregunta va en sintonía de muchas preguntas que a veces nos hacen los maestros del 1278. Nos dicen, bueno, yo cumplo los 57 años, ahí ya tengo mi edad, tengo las 1.300 semanas, pero yo quiero seguir trabajando. Yo no me quiero ir para la casa todavía, no me quiero pensionar, me siento activo, quiero seguir trabajando y digamos que sigo trabajando hasta los 65 años. ¿Qué pasa con esas semanas? Porque no hay compatibilidad entre salario y pensión, ¿no? Para el 1278. No hay compatibilidad. Entonces, sigo trabajando de los 57 a los 65. Cuando me vaya a pensionar a los 65, ¿qué pasa con mi pensión? ¿Cuál va a ser el valor de esa pensión? Pues, profe, recordemos que en noviembre del año pasado se expidió una sentencia al Consejo de Estado donde le reconoció el derecho a gozar de compatibilidad entre salario y pensión a una maestra de las vinculadas después del 26 de junio de 2003. En consecuencia, para mí esa sentencia está abriendo la posibilidad, expectativas, puede ser que se gane, puede ser que se pierda frente a los demás docentes que quieran también llevar el escenario judicial ese debate. Ya cada cual docente lo puede hacer. Yo particularmente soy de una de las abogadas que estoy diciendo, pues hay que dar la pelea. El que no pelea, pues no sabe qué pudo haber obtenido. ¿Sí? El hecho de quedarnos cruzados de brazos, no soy de esa política de quedarnos cruzados de brazos, que claro, es una pelea difícil de dar, por supuesto que es difícil de dar. ¿Es solo una sentencia que no me genera precedentes? Sí, también lo sabemos que es un riesgo muy alto porque es una única sentencia la que se ha expedido. Como se dice en el albor popular, una sola golondrina no hace verano. Pero la idea es que construyamos varias sentencias para que esa tesis vaya cogiendo fuerza y se logre que a los docentes los pensionen una vez cumplan con los requisitos y puedan disfrutar de la compatibilidad entre salario y pensión. Entonces, la invitación a ese profe que está haciendo la pregunta es, haga el ejercicio, solicite la pensión de vejez a la Secretaría de Educación. ¿Qué va a pasar? Que como tiene los requisitos, la Secretaría no tendrá otra alternativa, sino que expedir la resolución reconociéndole la pensión y le va a condicionar el pago al momento en que el docente se retire. ¿Qué debe hacer el docente? ¿Retirarse? Pues no, va a seguir trabajando, pero de inmediato puede iniciar la demanda, que es una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y ya lleva esa problemática buscando, pues insisto, que se le reconozca la compatibilidad entre salario y pensión al escenario judicial. Él continuará laborando, mientras tanto, el proceso estará a cargo de algún juez administrativo, quien será en últimas quien tome la decisión de reconocerle o no ese derecho. Esa es la invitación que yo particularmente estoy haciendo. Sé que hay otros abogados, no conozco la posición de la doctora Alexandra, que han dicho pues que no es necesario, que se van a atiborrar los juzgados de demandas, que solo una sentencia un poco, por decirlo así, enclencle, no sé si sea la palabra más apropiada, pues que eso no tiene una firmeza contundente para decir que vamos todos a demandar. Bueno, cada un cual abogado tiene su opinión, pero particularmente yo sí estoy haciendo la invitación a los maestros que reúnan los requisitos para que demanden ese derecho. Ahora, también el docente está en la libertad de decir, no demando. Y para responderle entonces la pregunta puntual, si él decide retirarse a los 65 años de edad, ¿qué va a pasar? Pues que la pensión se le va a liquidar primero con el promedio salarial de los últimos 10 años trabajados. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando que le liquidarán con lo que él haya devengado entre el año 55 al año 65. Primero, entonces ya el promedio salarial le va a modificar y espero que el docente logre llegar a la 3D con doctorado para que entonces tenga una pensión un poco más llamativa. Y en segundo lugar, como habrá acumulado 10 años o quizás más adicionales a las 1.300, la norma establece que yo le entrego hasta una pensión que más o menos el promedio está entre el 63, 64, 65%, acreditando 1.300 semanas de cotización. Pero si el trabajador ha cotizado más semanas,
pues les vamos a dar un bono extra. ¿En qué consiste ese bono extra? Que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 se le va a conceder 1,5%. ¿Hasta llegar a cuánto? Al tope máximo, que es 80% que nos permite la ley. Así que si ese profe alcanza a trabajar más o menos, estamos creyendo que con trabajar 11 años más lograría completar el 80% de la pensión. Entonces, esa es otra alternativa que tiene el profe de hacerlo. Doctor Alexandra, ¿usted va a llevar de esas demandas de compatibilidad? Bueno, yo tengo una postura ahí al respecto, doctora Marcela, y es que pues considero que por tema de impacto fiscal, a un futuro no muy largo, vamos a tener un pronunciamiento en sentencia de unificación del Consejo de Estado, ¿sí? Decirle al maestro que no demande, pues obviamente pues no es la postura. El maestro está en toda la libertad de demandar en atención, pues obviamente al pronunciamiento del Consejo de Estado Vigencia 2024. Pero si hacemos es más bien un llamado a la calma. ¿Por qué? Porque esto va a obligar, ante la masividad de demandas que se han presentado vigencia 2024, que se presentarán vigencia 2025, con ocasión pues obviamente de este pronunciamiento del Consejo de Estado, a que inminentemente el Consejo de Estado, a lo largo de este año, el otro año, emita una sentencia de unificación. Por tema de impacto fiscal, considero poco probable, y en atención a los antecedentes jurisprudenciales que hemos tenido por parte de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, que se puede caer la postura del consejero ponente o del Consejo de Estado en esta sentencia. Pero si nos vamos un poquito más allá, pues obviamente a lo que está establecido en la norma, Doc, mi postura es que de conformidad al decreto 278-2002, pues sí hay un artículo allí muy específico que no lo trae el decreto 2277-1979, y es obviamente la incompatibilidad entre el salario y entre la pensión para docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812-2003. Entonces, pues los maestros que quieran demandar podrán hacerlo, pero teniendo claro que si sale una sentencia de unificación que básicamente cerraría este debate desde la parte jurídica, pues automáticamente su demanda terminaría archivada, como ha pasado pues con otros casos, por hablar de algunos factores salariales cerrados en sentencia de unificación 25 de abril del año 2019 por parte del Consejo de Estado. En el caso, recordemos, pues del tema de la indemnización por desembolso tardío de los intereses a las cesantías, en el año 2022 o 2023, donde también se presentaron demandas masivas en atención a un pronunciamiento del Consejo de Estado y se culminó con una sentencia de unificación, pues diciendo no le aplica esta normatividad general a los docentes del magisterio en atención a que tienen una regla específica especial determinada frente a términos y en reconocimiento y pago de las cesantías. Entonces, pues mi postura es allí, más bien a la calma, quien quiera demandar puede hacerlo, hay oficinas que lo están adelantando, pero teniendo muy claro pues la postura que ha tenido el Consejo de Estado a lo largo de los años frente a temas del magisterio, y que en caso de que una sentencia de unificación salga en cualquier momento, si usted se encuentra en trámite de la demanda, pues esas demandas automáticamente terminarán archivadas. Sí, es que este tema es bastante, digamos, de bastante contradicción y debate, ¿no? Porque, digamos, una andanada de demandas para compatibilidad entre salario y pensión para el 1278, pues juega también en contra del FOMAC, ¿no? Juega también en contra del FOMAC, digamos, todo el tema financiero del FOMAC, y además el hecho de que el Consejo de Estado, pues uno sabe cuáles son las posturas políticas que ha tenido el Consejo de Estado frente a diversas situaciones que favorecen a los maestros o a la población en general. Entonces, es un tema que genera pues bastante inquietud, bastante debate, pero bueno, es un tema en desarrollo. Ya para finalizar, se nos va acabando el tiempo, y aquí hay 83 personas que están, mejor dicho, en la jugada, han estado desde el comienzo, alcanzamos los 100 en algún momento. Les volvemos a pedir a los compañeros que puedan compartir el link
por todo lado para que después de que se acabe el Facebook Live puedan verlo en diferido. Igual también hemos compartido los teléfonos de la doctora Marcela Ramírez y los teléfonos de la doctora Alexandra Aponte. También invitamos a los compañeros y compañeras a conectarse a nuestro canal de WhatsApp, Equipo Fuerza Docente, que ya tiene más de 1,800 seguidores. Ahí compartimos información de actualidad y verídica sobre toda la vida cotidiana de maestros y maestras. Pero ya para ir cerrando, según el criterio jurídico de ustedes, ¿cuáles son las luchas que se vienen en torno a la pensión de los maestros y maestras? Porque he sabido que digamos, los maestros y maestras no somos bien queridos por el establecimiento. Es decir, le salimos muy caros al Estado, ¿sí? Y siempre va a existir la posibilidad de que se quieran restringir derechos, de que se nos quieran quitar cosas, de que se atente contra el tema de la pensión. ¿Cuáles son esas luchas que ustedes desde su criterio jurídico ven de aquí hacia adelante digamos, la Federación Colombiana de Educadores tenga que hacer en temas pensionales? Doctora Marcela. Pues, profe, por ahora concentrarnos en que lo más pronto posible el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo saquen un comunicado en conjunto o por separado, pero donde se den claridades y, digámoslo así, se retracten de las nefastas posiciones que han tomado al respecto hasta este momento por parte de las dependencias que lo hayan expedido, porque, digamos, se ha querido menospreciar el concepto del ministerio, el que emitió el Ministerio de Trabajo, diciendo que fue un funcionario pues de muy baja categoría, por así decirlo, el que expidió ese documento que no proviene del despacho del ministro, que por lo tanto pues que no hay que darle la credibilidad que amerita. Pues a mí me parece que hacer esa conclusión resulta también un poco desafortunada porque hay una posición del ministerio que de pronto no fue realizada con la atención suficiente, que es completamente desacertada por lo que aquí explicamos, sí es cierto, pero no sabemos eso qué impacto puede tener, porque yo lo que he dicho es, ay, las ACAIS o los fondos privados deben estar ya frotándose las manos, uy, el Ministerio de Trabajo está diciendo que los docentes también les aplica la reforma pensional, pues aquí estamos prestos a recibir a los 50,000, 60,000, no sé cuántos docentes, me gustaría conocer esa estadística, 50,000 docentes que les va a aplicar la reforma pensional, bienvenidos sean, porque se tendría que hacer un sorteo automático para que ellos queden vinculados en la CAE. Entonces, como la primera tarea por parte de la federación, que muy bien lo hizo, de salir a buscar, hablar, el diálogo con el gobierno a través del ministro de Trabajo para explicar, mire, acá se convirtió este desacierto, hay que corregirlo, así que es importante primero trabajar en eso, en que se emita el respectivo concepto, como digamos ya FECOL ha logrado este tema de la modificación del 1850. Hablemos de modificación del 1850, el 1850 no fue derogado, ahí persisten 11 artículos que todavía están en vigor, entonces para que no confundamos también los temas, pero bueno, hay muestra de que el diálogo puede lograr muchas cosas, el consenso, entonces buscar eso. Por otra parte, la lucha es que los sigan a ustedes teniendo al margen de las reformas pensionales que se avecinen. Yo que creería que si se logra sacar el concepto favorable de que la reforma no les aplica, ustedes van a estar blindados al menos en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se ha mostrado una persona coherente con su discurso en el sentido de apoyar a los maestros. Entonces, al menos creería uno que durante el gobierno de él, en cuanto a que haya una reforma pensional que atente directamente, así que se va a expedir una ley única para el magisterio, como si lo fue la ley 812 del 2003, que haya una nueva ley así contundente, al menos con el presidente Gustavo Petro, no creo que eso esté siquiera planteado. Eso no se ha escuchado de ninguna manera. Habría que esperar en el próximo gobierno quién queda, porque de pronto ellos irán a perseguir una extensión completa de la ley 812 para que, digamos, quede en sintonía con la reforma pensional del 2381 y obligarlos a que ustedes también queden incluidos. O sea, si ahorita se logra el concepto de que definitivamente son régimen exceptuado, en un próximo gobierno
lo que se va a tratar es de desbaratar esa afirmación. Vale, muchas gracias por esas claridades, doctora Marcela. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Alexandra, pero le voy a poner también una tareita. Doctora Alexandra, aquí las expertas son ustedes nombran la palabra acai, y aquí los compañeros, muchos no saben qué son las acai. Entonces, le voy a hacer la doble pregunta. ¿Cuáles son los retos hacia el futuro y qué son las acai? Bueno, número uno, el llamado, obviamente, el magisterio está en alerta a la protección y salvaguarda del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Considero que la expedición de la Ley 91 de 1989, que es obviamente una lucha y pues obviamente allá en las calles, en la lucha que ustedes en las calles hacen a través de las filiales de FECODE, pues es llamado a protegerlo. Pero también hacer una vigilancia constante, porque últimamente me tiene preocupada, vigencia 2024, vigencia 2025, el tema de los trámites administrativos para efectos del reconocimiento de las pensiones y prestaciones del magisterio. Entonces, volvemos a la época 2020, 2019, 2018, de trámites pensionales a la espera de la expedición y notificación de los actos administrativos por más de un año, doctora Marcela, ¿sí? En una plataforma implementada por el Ministerio de Educación Nacional, conocida como Plataforma Humano en Línea, poco amigable para los maestros, poco amigable para las maestras, pero que sí se ha convertido, pues obviamente, en un esquema que entraba como tal el reconocimiento del procedimiento para efectos del reconocimiento de las pensiones y prestaciones de los docentes del magisterio. Número 2, algo que llama poderosamente mi atención. Hay maestros, maestras a quienes no tendrían por qué estarles negando el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación. Entre tanto, han tenido continuidad en la prestación efectiva del servicio en el sector público oficial. A partir de 2024 hemos tenido, o se ha incrementado, el número de actos administrativos sin un argumento específico o una razón específica para la negativa. Entonces, maestros que cumplen a cabalidad el tema de la vinculación antes del 26 de junio de 2003, que han laborado de manera continua e ininterrumpida sin solución de continuidad en la prestación efectiva del servicio, a quienes me les han dicho no les reconocemos la pensión de jubilación, en atención a que revisado el sistema, usted solicitó cesantías definitivas porque estaba en provisionalidad y pasó inmediatamente a periodo de prueba, y le cuento, es la última vinculación que usted tiene con el magisterio. Aquí esto me genera una inquietud y es, ¿qué está pasando con los recursos que maneja el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio? Porque un maestro que cumple a cabalidad con los requisitos y las condiciones, le niegan el derecho y lo obligan a hacerlo efectivo a través de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué está pasando allí? Es importante que FECODE entre a revisar realmente qué está pasando con los recursos del FOMAC. Entonces, ese es mi llamado, digamos, en atención, pues obviamente, al ejercicio que hacemos con la doctora Marcela, en la asesoría diaria que hacemos con nuestros maestros de base. Entonces, las consultas que más llegan a los sindicatos es, doctora, tengo una reclamación a través de plataforma Humano en Línea desde hace más de un año, no me sale. Doctora, cumplo con los requisitos, sin embargo me la negaron. Presento mi recurso, sin embargo me lo ratifican. Entonces, esto es, digamos, una alerta frente a lo que está pasando a nivel nacional. Se conocen pues casos a nivel departamento, Cundinamarca, Soacha, y a nivel nacional de esta situación pues que se está presentando. Con la desaparición de soporte lógico, pues estamos encontrando que los procedimientos para tema de validación de certificados, los procedimientos para tema de validación de documentos, entre otros, pues se quedan ahí quietos, pasando, digamos, los términos legalmente establecidos, haciendo exigible o obligando al maestro a que tenga que acudir a acciones de tutela para que le respeten los términos y puedan darle continuidad, digamos, a los procesos que deben adelantar
para efectos del reconocimiento de pensiones y para efectos del reconocimiento de prestaciones, en este caso de la cesantía. ¿Qué son las ACAIs? Pregunta número 2. Las ACAIs son las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Entonces los profes dirán, ¿pero qué es eso, doctora? Pues, ¿qué es eso? Básicamente son las 5 o las 4 administradoras de fondo privado que conocíamos como las AFP, Escandia, Colpensiones, Protección, Porvenir, se me escapa una que ahorita no la recuerdo, pero que básicamente va a entrar a jugar un papel importante dentro de la reforma pensional para manejar, administrar todos los recursos que superen los 2 o todas las cotizaciones que superen los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que automáticamente van a ir para Colpensiones. Y van a jugar un papel predominante porque al momento en que el trabajador o la trabajadora pues le cumplan con los requisitos pensionales previstos en la ley 2381 de 2024, pues básicamente se liquidará con el 65%, o Colpensiones, que es la encargada de reconocer la pensión, liquidará con el 65% del ingreso base de liquidación, pero todo lo que tenga adicional a los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que estén administrados por la SACAI o fondo privado, pues básicamente van a entrar a complementar su mesada pensional. Entonces van a jugar allí un papel predominante. Algunos trabajadores, de cara o en enero a la escogencia de la SACAI, pues preguntaban, ¿y cuál es mejor? Básicamente eso tiene que ver con la rentabilidad o el interés que se vaya generando en la administración de esos recursos. Algunas administradoras manejan un mejor porcentaje, digamos, de incremento, ¿sí? Frente a esos recursos que otras. Pero básicamente, pues ese es el papel que juegan las administradoras del componente complementario en el régimen, mejor dicho, en la reforma pensional, ley 2381-2024. Bueno, agradecerles a la doctora Marcela y a la doctora Alexandra por acompañarnos en este espacio de formación, porque es un espacio de formación, es un espacio académico de formación para los maestros en temas pensionales. Obviamente no me puedo desconectar ni dejarlas ir sin preguntarles por su opinión acerca de la negativa en la Comisión Séptima hacia la reforma laboral. Para cerrar con esto, porque nos toca motivar la movilización del 18. Cortico, en un minuto, que nos está acabando el tiempo. Doctora Marcela, ¿cuál es su opinión sobre esa negativa? Pues, profe, desafortunado que en manos de unos cuantos congresistas haya quedado una de las reformas que vienen reclamando los trabajadores desde hace mucho tiempo. Esta era la oportunidad que todos estábamos esperando y pues queda frustrada esa alternativa de cambio. Y pues, usted bien lo ha dicho, el 18 de marzo hay que salir a las calles para exigir que se lleve a cabo el debate en el Congreso, donde esperamos que todos los congresistas, pues, a excepción que estos que firmaron, porque no son todos, pero a excepción de ellos, se pueda lograr sacar la reforma laboral, porque de no hacerlo, la verdad, profe, es que no quiero pasar de pesimista, pero creo que volver a hacer algún intento en los escasos meses que queda el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues no va a ser posible. Así que es importante que todos salgamos a levantar la voz para que este proyecto se consume, si se pudiera utilizar esa expresión. Vale, doctora. Doctora Alexandra. Está sin micrófono, doctora. Lamentable, profe Carlos y doctora Marcela, pues obviamente la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado es un revés o un ataque no al gobierno, sino a la sociedad misma, a la oportunidad de volver a traer derechos perdidos con la Ley 100 de 1993, con el Código Sustantivo pues, de Trabajo, en lo que tiene que ver con el pago de horas extras, recargos nocturnos, el tema de la formalización de los salarios de los estudiantes del SENA. Es un revés para la sociedad, por lo tanto, pues la invitación es el ir el 18 de marzo a las calles a pronunciarnos fuertemente. Es un revés, insisto, no para el gobierno nacional, sino para la sociedad misma en la recuperación de derechos que fueron cercenados
pues obviamente en políticas neoliberales anteriores. Bueno, muchas gracias, doctora Marcela, doctora Alexandra, muchas gracias a los compañeros y compañeras que nos vienen acompañando desde las 7 de la noche. Completamos 1:40, muy juiciosos todos. Aquí está mi hijo también en el Facebook Live pendiente, para allá. Así somos. Eso me recuerda a pandemia, ¿no? Hace poco se cumplieron los 5 años de pandemia, entonces me recuerda cuando habían esas cosas ahí. Empezamos con todo este tema del StreamYard, pero bueno. Invitarlos a los compañeros y compañeras a estar muy pendientes de las redes sociales de Fuerza Docente, equipo Fuerza Docente, la fuerza está contigo. Nosotros vamos a estar realizando otros Facebook Live donde posiblemente las vamos a estar invitando a ustedes para hablar de otros temas de formación para los maestros y maestras, el tema de acoso laboral, el tema del análisis del 277, el decreto 277, que es el que viene un poco a hablar y a reglamentar el tema de jornada laboral, de jornada escolar, de asignación académica, todos esos temas que son del diario acontecer de los maestros y maestras. Abrazos fraternales a ustedes de aquí desde mi casa, y ahí estamos hablándonos, ahí estamos compartiendo los teléfonos de la doctora Alexandra, la doctora Marcela, para que si ustedes tienen alguna duda las contacten a ellas directamente. Muchas gracias. Bueno, profe, chao. Feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Bueno.